Cree en ti mismo y conquista el mundo. Todo lo que necesitas para alcanzar tus sueños y superar cualquier obstáculo ya está dentro de ti. La fuerza de tu espíritu y la claridad de tu mente son el motor que te llevará a construir la vida que deseas. Cuando te conectas con el poder que llevas dentro, puedes transformar tu realidad y abrirte a un mundo lleno de posibilidades. Te invito a ver este video completo, donde encontrarás las claves para descubrir esa luz interna y encaminar tus pasos hacia una vida plena. Aquí encontrarás palabras de sabiduría, amor, paz, motivación y esperanza que te impulsarán a avanzar a pesar de cualquier desafío. No te lo pierdas. Todos albergamos sueños, imágenes de un futuro donde hemos alcanzado nuestras metas y nuestro máximo potencial. Pero el camino hacia ese futuro no siempre es claro. Está repleto de obstáculos, desafíos y momentos de duda. En esos momentos es fácil perder de vista nuestros sueños. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la fuerza para alcanzar tus sueños siempre ha residido en tu interior? La clave para liberar tu máximo potencial no reside en la aprobación externa, sino en la fe inquebrantable en ti mismo. Es la fuerza interior que te impulsa hacia adelante, incluso cuando el camino se presenta desalentador. Esta confianza en ti mismo no tiene que ver con la arrogancia o el ego. Se trata de reconocer tu valía y potencial innatos. El mundo está lleno de escépticos. Personas que intentarán atenuar tu luz y decirte que tus sueños son demasiado grandes, demasiado atrevidos o simplemente inalcanzables. Pero sean cuales sean sus razones, sus dudas no son tu carga. Es importante recordar que las opiniones de los demás son solo eso, opiniones. No son reflejos de tu verdadero valor o potencial. Sus limitaciones no tienen que definir tus posibilidades. Tienes el poder de elegir a qué voces escuchas y cuáles dejas que se desvanezcan en el fondo. Cuando otros cuestionen tus capacidades, es tu responsabilidad aferrarte a tu visión con aún mayor convicción. Para recordarte a ti mismo tu porqué, la razón por la que te embarcaste en este viaje en primer lugar. El camino hacia tus sueños estará lleno de pruebas, momentos que desafían tu determinación y te hacen cuestionar todo aquello que aprecias. Pero es en estos momentos de adversidad que se revela tu verdadera fuerza. El viaje de la autoconfianza a menudo comienza en una cacofonía de dudas. Es el murmullo de desaprobación de aquellos que no comprenden tu visión, los sutiles golpes disfrazados de consejos realistas, los intentos bien intencionados, pero equivocados, de guiarte hacia un camino que se siente seguro y familiar. Estas voces pueden ser insidiosas, erosionando lentamente tu determinación. Susurran dudas en tu oído, plantando semillas de incertidumbre que pueden echar raíces y florecer en un miedo total. Es posible que comiences a cuestionarte a ti mismo, preguntándote si tus sueños son realmente demasiado grandes, tus metas demasiado ambiciosas. Este coro de dudas a menudo proviene de un lugar de miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso o incluso miedo a tu propio potencial. Pero aquí está la verdad crucial. Sus dudas no son tu verdad. No estás definido por los susurros de los demás, sino por el rugido atronador de tu propio corazón. Imagina un pájaro atrapado en una jaula, sus alas batiendo frenéticamente contra los barrotes. Anhela volar por el cielo abierto, experimentar la libertad del vuelo. Ahora imagina un grupo de personas reunidas alrededor de la jaula, moviendo la cabeza y murmurando: «Pobre criatura, no se da cuenta de que no puede volar». Estas personas se han acostumbrado tanto a ver al pájaro confinado que han olvidado su verdadera naturaleza. Del mismo modo, cuando otros dudan de tus sueños, esencialmente te están manteniendo cautivo en una jaula de su propia creación. Están proyectando sus propios miedos y limitaciones sobre ti, tratando de cortarte las alas incluso antes de que hayas tenido la oportunidad de volar. Pero tú no eres un pájaro en una jaula. Tu potencial no está limitado por las dudas de los demás, sino por los límites que te impones a ti mismo. Cuando el coro de la duda comienza a sentirse abrumador, hay una herramienta poderosa que puedes usar para reclamar tu poder, tu porqué. ¿Por qué persigues este sueño? ¿Qué tiene este objetivo que enciende una llama dentro de ti? Tu porqué es tu ancla en la tormenta. Cuando conectas con tu porqué,
accedes a una fuente de fortaleza y determinación que ninguna duda externa puede extinguir. Piensa en tu porqué como una brújula. Te recordará las razones por las que te embarcaste en este viaje y te inspirará a seguir adelante. La historia está repleta de ejemplos de personas que se atrevieron a creer en sí mismas cuando nadie más lo hacía. Personas que desafiaron las probabilidades, desafiaron el orden establecido y lograron lo aparentemente imposible. Fijémonos en los hermanos Wright, dos mecánicos de bicicletas con el sueño de conquistar el cielo. Se enfrentaron a la burla y al escepticismo de expertos que declaraban el vuelo humano como una quimera. Pero impulsados por una fe inquebrantable en su visión, persistieron, pasando incontables horas experimentando, fallando y aprendiendo de sus errores. O tomemos el ejemplo de J.K. Rowling, una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes mientras alimentaba el sueño de convertirse en una autora publicada. Su manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue rechazado por numerosos editores que dudaban de su viabilidad comercial. Sin embargo, se negó a rendirse, creyendo en la magia de su historia incluso cuando otros no podían verla. Estos individuos, e innumerables otros como ellos, compartían un rasgo común. Se atrevieron a ir contracorriente. Comprendieron que el verdadero éxito a menudo se encuentra al otro lado del miedo, la duda y la incertidumbre. Las historias de estos pioneros no son incidentes aislados, sino temas recurrentes a lo largo de la historia. En todos los campos del esfuerzo humano, desde la ciencia y la tecnología hasta el arte y el atletismo, encontramos personas que alcanzaron la grandeza al creer en sí mismas cuando nadie más lo hacía. Albert Einstein, cuyas teorías revolucionarias cambiaron nuestra forma de entender el universo, fue inicialmente descartado como un estudiante lento y un soñador. Sus ideas poco convencionales encontraron resistencia por parte de la comunidad científica, pero se mantuvo firme en sus convicciones y finalmente demostró que sus detractores estaban equivocados. Oprah Winfrey, quien pasó de orígenes humildes a convertirse en una magnate de los medios de comunicación y filántropa, enfrentó numerosos desafíos y contratiempos a lo largo de su carrera, pero se negó a dejar que la adversidad la definiera, creyendo en su propia fuerza y resistencia, incluso cuando otros dudaban de ella. ¿Qué tienen estas personas en común que les permitió lograr cosas tan extraordinarias? ¿Fue un talento innato? ¿Una inteligencia excepcional? ¿O simplemente un golpe de suerte? Si bien estos factores pueden haber influido, el común denominador en todas estas historias es el poder de uno, la fe inquebrantable en uno mismo. Estas personas comprendieron que el verdadero poder no reside en la aprobación de los demás, sino en lo más profundo de su propio ser. Reconocieron que el mundo está lleno de escépticos, críticos y detractores, y se negaron a permitir que esas voces apagaran los susurros de sus propios corazones. Comprendieron que el camino hacia sus sueños estaría lleno de desafíos, pero aceptaron estos desafíos como oportunidades para crecer y descubrirse a sí mismos. No tuvieron miedo de estar solos, de ser diferentes, de desafiar lo establecido. Imaginen la autoconfianza como una pequeña semilla plantada en lo más profundo de ustedes. Está ahí desde el principio, con el potencial de un crecimiento increíble, pero necesita las condiciones adecuadas para florecer. Necesita tierra fértil, luz solar nutritiva y cuidado constante para alcanzar su máximo potencial. El terreno en el que se planta esta semilla es su mentalidad. Si su mentalidad está dominada por la duda, el miedo y las creencias limitantes, la semilla de la autoconfianza tendrá dificultades para echar raíces. Pero si cultivan una mentalidad de positividad, resiliencia y fe inquebrantable en ustedes mismos, crean un entorno donde la autoconfianza puede prosperar. Así como un jardinero prepara la tierra antes de plantar, ustedes deben preparar su mente para el viaje que tienen por delante. Una vez que se planta la semilla de la autoconfianza, necesita ser nutrida constantemente para fortalecerse. Esta nutrición se presenta en forma de acciones diarias, pequeños pasos que se toman constantemente a lo largo del tiempo y que nutren tu confianza en ti mismo. No basta con desear el éxito o creer pasivamente en tu potencial.
Debes cultivar activamente tu autoconfianza a través del esfuerzo constante, la perseverancia y la voluntad de salir de tu zona de confort. Cada vez que enfrentas un desafío de frente, cada vez que te esfuerzas más allá de tus límites percibidos, riegas la semilla de la autoconfianza dentro de ti. A medida que continúes nutriendo tu autoconfianza a través de la acción constante, comenzarás a ver los frutos de tu trabajo. La pequeña semilla que plantaste brotará, crecerá y eventualmente florecerá en un árbol fuerte y resistente, capaz de resistir cualquier tormenta. Este crecimiento se manifestará como una mayor confianza, una creencia profundamente arraigada en tu capacidad para manejar lo que sea que la vida te depare. Ya no te dejarás influenciar por las dudas de los demás, porque habrás desarrollado un conocimiento interno inquebrantable de que posees la fuerza, la resistencia y los recursos para superar cualquier obstáculo. Esta confianza irradiará hacia afuera, influyendo en cada aspecto de tu vida. Abordarás los desafíos con un nuevo sentido de determinación, sabiendo que tienes el poder de crear los resultados que deseas. La cosecha de la confianza es la dulce recompensa por tu compromiso inquebrantable de creer en ti mismo. El mundo es un juez voluble, sus opiniones tan cambiantes como el viento. Un día puedes encontrarte disfrutando del calor de los elogios y el reconocimiento, solo para encontrarte con la indiferencia o incluso la crítica al día siguiente. Esta es la naturaleza precaria de la validación externa. Construir tu sentido de autoestima sobre ella es como construir un castillo sobre arena movediza. Buscar la aprobación de los demás puede convertirse en un ciclo adictivo. Persigues momentos fugaces de validación, anhelando el golpe de dopamina que viene con un cumplido, un me gusta en las redes sociales o una palmada en la espalda de un superior. Pero esta dependencia de fuentes externas te vuelve vulnerable a los caprichos de los demás. Tu autoestima aumenta y disminuye con cada opinión. Imagina a un músico que pone su corazón y su alma en su música, solo para sentirse desanimado cuando su última canción recibe una tibia recepción. O un emprendedor que pasa incontables horas construyendo un negocio, solo para ser aplastado por una crítica negativa de un cliente insatisfecho. Estas experiencias resaltan el peligro de vincular tu autoestima a resultados externos. Renuncias al control sobre tu propia felicidad y bienestar. A diferencia de las arenas movedizas de la validación externa, existe una base construida sobre tierra firme, la convicción inquebrantable de tu propio valor. Este es el conocimiento interno que trasciende las opiniones de los demás, una creencia profundamente arraigada en uno mismo que no puede ser sacudida por elogios o críticas. Este conocimiento interno no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Se cultiva a través de un proceso de autodescubrimiento, un viaje de exploración de tus valores, tus pasiones y tus dones únicos. Se trata de aprender a confiar en tu intuición, esa voz interior silenciosa que te guía hacia tu verdadero norte. A medida que te embarcas en este viaje de autodescubrimiento, comienzas a quitar las capas de condicionamiento que han dado forma a tus creencias sobre ti mismo. Empiezas a cuestionar las narrativas limitantes que has interiorizado, las voces que te dicen que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente o lo suficientemente digno. Con cada capa que arrojas, te acercas más al núcleo de tu ser, el lugar donde reside tu verdadero yo. Comienzas a reconocer tu valor inherente, no porque alguien más te lo haya dicho, sino porque lo sientes en lo más profundo de tu alma. El mundo espera a quienes creen en sí mismos. Anhela los dones únicos que posees, los sueños que solo tú puedes convertir en realidad. Pero el viaje no comienza con un gran anuncio, sino con un compromiso silencioso susurrado en lo más profundo de tu corazón. Es la decisión de no volver a atenuar tu luz por miedo a eclipsar a los demás, de abrazar la plenitud de tu ser sin disculpas ni vacilaciones. Abraza los momentos de duda, porque no son más que escalones en el camino del autodescubrimiento. Cada desafío superado, cada miedo enfrentado de frente fortalece tu determinación y profundiza tu creencia en tu propia resiliencia. Abraza lo desconocido, porque es en los territorios inexplorados donde descubres la verdadera profundidad de tu fuerza y las posibilidades ilimitadas que residen dentro de ti.
Es hora de levantarse, para entrar en la arena de vuestros sueños, no con temor, sino con la convicción inquebrantable de un guerrero que conoce su propia fuerza. El mundo está esperando vuestra voz única, la pasión que enciende vuestra alma y la visión que enciende vuestro corazón. Habrá obstáculos, contratiempos y momentos en que las voces de la duda amenacen con ahogar vuestro conocimiento interno. Pero en esos momentos, recordad el poder que reside dentro de vosotros, la fe inquebrantable en vosotros mismos que os ha ayudado a superar todos los desafíos que habéis enfrentado. El camino hacia vuestros sueños no está hecho para recorrerlo solos. Rodeaos de personas que crean en vuestra visión, que os eleven e inspiren a alcanzar vuestro máximo potencial. Juntos, crean un campo de fuerza, de positividad y apoyo, un faro de luz que los guía a través de los momentos más oscuros. Ahora, id y conquistad. Abraza el viaje, porque es en la búsqueda de vuestros sueños que descubrís el verdadero significado de la realización y desatáis el extraordinario poder que lleváis dentro. El mundo espera vuestra llegada. Levantaos y conquistad. Este es solo el comienzo de un viaje de transformación y queremos acompañarte en cada paso de este camino hacia una vida llena de amor, paz y realización. Si sientes que el mensaje de este video ha resonado en tu corazón, te invitamos a suscribirte y unirte a nuestra comunidad en el canal Despertar de la Esencia. Al unirte, no solo recibirás contenido que eleva el espíritu y expande la conciencia, sino que formarás parte de una comunidad que busca crecer, aprender y compartir en un espacio de alta vibración y apoyo mutuo. Te animamos también a compartir este mensaje con quienes podrían beneficiarse de estas palabras. Cada vez que compartes un mensaje de amor y esperanza, ayudas a despertar la luz en otros corazones y juntos podemos expandir una red de positividad que llegue a cada rincón. La transformación global empieza en cada uno de nosotros y al compartir, te conviertes en un portador de este cambio. Si este video te ha inspirado, te invitamos a explorar todo el contenido de nuestro canal. Cada video es una oportunidad de profundizar en temas esenciales que pueden ayudarte a superar tus limitaciones, descubrir tu verdadero potencial y alcanzar una vida de abundancia y paz. No importa en qué etapa de tu viaje te encuentres, en Despertar de la Esencia hay un mensaje para cada corazón. Para cerrar, recuerda que cada día es una oportunidad de crear una mejor versión de ti mismo. No te conformes con menos de lo que mereces. Llénate de esperanza, sigue cultivando pensamientos de amor y permítete ver la grandeza que ya está en ti. La vida te ofrece infinitas posibilidades y el poder de transformar tu realidad comienza contigo. Nos vemos en el próximo video y recuerda siempre que estás aquí para brillar,